Bien amigos, ya estamos en tiempo de tertulia. Antes de presentar a los amigos que nos acompañan en esta mesa hoy, me gustaría hacer una crítica a el colectivo LGTB, porque están empeñados en, y me parece muy bien, en erradicar todo lo cercano al SIDA, al VIH, ¿no? Pero a veces el mensaje que se le manda hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo porque puede producir cierto rechazo, que es lo que a mí me han hecho llegar muchas de las personas que, estando apoyando la iniciativa de Gamá y de otros grupos, presentan esa iniciativa de esta manera y apoyado por las instituciones como Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria, Cabildo y Gobierno de Canarias, con este eslogan. Ese es el eslogan que utilizan para, digamos, tratar de prevenir el SIDA. Y no todo eso. Lo que quiero decir es que me parece muy bien la iniciativa, pero la iniciativa tiene que ser para que alcance a todo el mundo y que nadie se vea herido en alguna susceptibilidad, porque estos carteles están también en la calle, como es el que vamos a ver ahora, y no es necesario en absoluto emplear términos que puedan, digamos que, parecerles a alguien no correcto, ¿no? Dicho esto, y está claro. Empezamos con la tertulia de hoy. Empezamos aquí a mi izquierda con don Arcadio Domínguez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tiene el privilegio de estar adornado por el árbol de Navidad pues que sí, tiene aquí la verdad es que... Y pelo blanco. Y pelo blanco. Sí, pelo blanco. Exactamente. La barba parece Papá Noel. Don Ignacio Guerra, muy buenas noches. Buenas noches. Don Juan Manuel Betancón, buenas noches. Nos va a privar de su presencia el próximo lunes. Ay, no. Él se lo pierde, pero es por un motivo muy bien. Y doña Isabel Guerra, muy buenas. Muy buenas noches. Yo voy a tomar iniciativa de empezar por aquí o no, para que don Juan Manuel arme la bronca desde el minuto 1, Claro. y entonces poder hacer las cosas como debiera, ¿no? ¿Qué quiere usted decir hoy? Bueno, ¿O la ha empieza la cogido de campaña. sorpresa? Me ha cogido de sorpresa, pero no importa. Empieza la campaña catalana para el cine catalana en un par de horas, ¿no? Y vamos a ver cómo van a ser los resultados. Las encuestas hablan de Esquerra Republicana, Ciudadanos también progresa adecuadamente. Vamos a ver si los resultados pues hacen por lo menos cambiar las perspectivas que tenemos. Tenemos también, aparte también de los que se presentan en la campaña, que van a estar dentro de la cárcel, algunos, otros por los Jordi, los famosos Jordi, por aspavientar a las masas en el ámbito independiente. Y bueno, son unas campañas, no cabe duda, que atípicas, y que un poco que todas estamos mirando a ver cuáles van a ser los resultados, y si se repiten los resultados en la misma que estaban, a ver cuál va a ser la aplicación del nuevo 155. Esperemos que no sea así, que sean los constitucionalistas los que triunfen y lo que de una vez den paz y armonía. Yo creo que no solo a Cataluña, sino el resto, nos pongan a todos un poco más tranquilos, ¿no? Yo creo que es el tema del día, ¿no? O el que usted quiera poner encima de la mesa. Monto la bronca, entonces. Sí, por supuesto. Monto la bronca. Lo primero que quiero decir es que veo que mis compañeros, yo no sé si me escuchan, pero por lo menos no me miran cuando vengo a la tertulia. Ya no llevo gafas. Es verdad, es verdad. ¿Es verdad? No me había Así fijado me en ese cuida. detalle. Siempre que soy el último en llegar. Es verdad. ¿Qué tiene, lentillas? Me O se operé de catarata. Y ya no te hacen falta. Y bueno, estoy Tiene cuidándome, intraocular. veo mejor y sobre todo por la noche, que para mí era un problema conducir. Claro. Conduzco mucho mejor y es una operación súper sencilla. Haciendo una salvedad, está más guapo, sí. Eso me han dicho. Sí, hoy en el yo trabajo. reconozco que lo había fijado hasta ahora, tiene unos ojos No, muy bonitos. Muy bonito. Sí, sí. A mí siempre me lo han dicho, siempre me han dicho que por qué no llevaba La pestaña lentillas. encima del río. ¿Por qué no llevaba lentillas? Pero bueno, Qué tierno. ¿Qué te diría? ¿Qué coquetería? es un poquito coqueto de vez en cuando. Está bien, me gustó ese detalle, te humaniza. Sí, me humaniza. Sí, porque siempre te veo tan rígido en el tema de la tertulia, defendiendo tus posiciones con esa fuerza y esa garra. Y ahora te veo humano. Los Aries somos muy apasionados. Bueno, yo también lo En todo soy. lo que hacemos. También eres La Aries. verdad. ¿Ves? ¿Por qué, Fíjate. por qué nos enfrentamos ¿Viste? tanto aquí en las tertulias? Sí, pero le ha dejado sin habla, ¿eh? Es la primera vez que lo ha dejado. Sí, sí, bueno, a veces también la Navidad ablanda a las personas, que es una barbaridad. Esos son los efectos de de la propaganda de Gamá. Bueno, ya que tocas el tema, yo creo Bueno, que sí. a mí me gustaría opinar sobre eso, ¿no? Porque parece que
ese eslogan que se pone parece que se relaciona únicamente como que el VIH se transmite a través del culo y la polla, ¿no? Es que es eso. Y entonces no me parece a mí, vamos, ni adecuado o no adecuado, sino que realmente el mensaje que se quiere transmitir no es el que a lo mejor se pretende en un principio, ¿no? Es la primera vez que lo veo y me ha causado sorpresa. Pero bueno, mejor gusto. Eso. Hay tantas cosas que están pasando en este país, y aparte de las elecciones ahora en Cataluña, que están bastante movidas, y donde espero que a partir de ahora que se abra el proceso electoral, aunque yo vivo en Canarias, pero me gustaría saber qué es lo que se ofrece políticamente, ¿no? Porque cada vez que llegan las campañas electorales más bien son etiquetas del contrario, mensajes subliminales, pero nunca se habla de lo que realmente de lo que le interesa a las personas, ¿no? Y hasta ahora no he oído hablar nada de lo que se plantea en los partidos. El sábado en la sexta estaban, y vi que el del Partido Socialista pues sacó el tema que por qué no hablamos, y entonces el moderador dijo, bueno, pues empezamos por los temas sociales, y de los temas sociales al final pasó al 155, a que tú dijiste con no sé qué, porque tú te saltaste no sé cuánto, con lo cual al final pobre democracia tenemos en este país, cuando al final es o si me gusta o no me gusta, o estoy de acuerdo con esto, ¿no? O sea, las personas que van a gobernar lo harán durante 4 años, y gobernarán la educación, gobernarán la sanidad, gobernarán sobre el modelo territorial, y al final es, no, porque como a mí no arreglaron mi calle, o porque como yo no tengo dinero, o porque yo no tengo tanto. Entonces, claro, existen estudios antropológicos, se crean o no, existen estudios un poco sobre las mentalidades colectivas, y dice, bueno, pues aquí ahora mismo hay que ir en esta línea, y hay que atacar aquí, y hay que herir, o hay que meter miedo, o hay que acertar. Eso está estudiado, ¿no? Y yo a Cataluña y a los catalanes los respeto mucho, igual que al resto de los pueblos, pero en Cataluña en concreto han sido pioneros en muchísimas cosas, ¿no? En muchísimos avances, ¿no? Sobre todo en el tema social, en el tema educativo. A mí me encanta el modelo que tienen. Todo lo contrario es que cuando se habla de educación se diga adoctrinarme. La educación es mucho más amplio para esto, ¿no? Y tampoco ha habido tantos casos sobre el tema de la educación como que allí se adoctrina, ¿no? Casos aislados. Pero también me estoy dando cuenta, pensando, digo, en este país, ¿alguien está experimentando con este país? Es decir, cada vez que un país entra en crisis, la solución es bajar los salarios, estar orgulloso de que cuando la economía crece, resulta que los salarios no están, que venga una patronal que al mismo tiempo te dice que, bueno, que para poder crear empleo, pues tenemos que contener los salarios, porque la gente vive todos los días, y yo mañana tengo que comer, entonces, pero para que la economía crezca y podamos contratar, estás trabajando tú, para que contraten a tu hermano, por ejemplo, que también está en el paro, pues claro, tú tendrás que contener para que el otro, entonces al final, soy yo el que en el fondo el que estoy creando empleo, ¿no? Pues si me contienen los salarios, y yo no llego a final de mes, pues claro, ese dinero que yo necesito se lo vamos a dar a otro, y un poquito más que es con el otro, para que al final todos podamos trabajar, pero después te dicen que la economía crece al 1,7, va a crecer al 2,3, porque la comunidad canaria, como ha salido ahora, pues ha tenido superávit, la otra comunidad autónoma ha tenido superávit, y entonces, a mí como ciudadano, a mí me preocupa, o sea, después encima, lo que ha ocurrido con el tema de las diferentes formas de entender la libertad de expresión, por ejemplo, pues yo es que no la entiendo, nos asustamos por todo, ¿no? Entonces hay tantas cosas que están ocurriendo en este país, o con lo que ha ocurrido ahora con los jueces, ¿no? Que han cambiado los jueces, han cambiado los fiscales, aquel señor que sentó al señor Rajoy por ahora ya no está, y otro, el hecho de que yo respeto la justicia pero no la comparto, un político nunca debe decir eso, pienso yo, ¿no? Yo la respeto pero no la comparto, ¿no? Que tú tienes que defenderla sí o sí mientras seas político, a nivel individual, porque ¿qué transmite cuando dice que no comparto? O que esto es una persecución contra mi partido, o sea, ¿qué es lo que estás transmitiendo? Entonces, todo ese tipo de cosas, yo creo que, yo no sé, la capacidad, estarán viendo si en este país cuál es la capacidad de aguante, porque las personas que vinieron antes a la tertulia y estaban comentando con las estanterías vacías. Entonces, si esas estanterías están vacías y muchísima gente viene con necesidades, ¿cómo puede venir alguien de que estamos mejorando? De que para el próximo año vamos a crecer el 2,5. Respecto a la primera parte de su presentación, tiene razón, da la impresión de que en Cataluña solo se habla de una cosa, no se habla de carreteras, ni de infraestructura, ni de comercio, no se habla de agricultura, no se habla de otra cosa, nada de que... Y la gente tiene el día a día normal y corriente, o sea que
hay que vivir y hay que mejorar la sanidad, la educación, en fin. De eso no hay nadie, no habla nadie de ese tema. Van a ser 4 años. De la segunda parte, hablando de Rajoy, tiene que ser usted. Pues yo no creo que no voy a poder seguir a todo lo que puso encima de la mesa, pero con esto... Pero él tiene razón en una cosa, acabamos de aquí a un banco de alimentos de Pala, y es que la gente no tiene nada. Vemos ahí los grandes centros comerciales llenos y hay gente que no tiene nada, ¿no? Hay mucha gente, desgraciadamente, todavía que no tiene nada y hay que seguir trabajando con eso, sin duda alguna. Y lo que pasa que no sé si Juan Manuel se refería exactamente a alguna patronal, porque digo, hay que bajar los salarios, pero no sé si hay alguna patronal ahora que no lo he oído. El presidente de la patronal de empresarios a nivel español, la Confederación de Empresarios. Un catalán, Rosell. Sí, Rosell. No es la primera vez que lo dice. No, bueno... Lo dijo hace pocos días. Sí, bajar los salarios, es evidente que puede haber dicho que hay que contra, pero ahora mismo la economía está creciendo sin duda alguna, todos los indicadores. Y es momento de ponerse a pensar en que los salarios tienen que tener su estructura y eso, yo creo que además están coincidiendo todo el mundo. No he oído esas declaraciones. En la crisis sí que se planteó esa posibilidad, la contención de salarios, pero yo creo que ahora es expansión, y yo he oído a confederaciones de empresarios en ese sentido, hemos oído a gobernantes también en todos los sentidos, ¿no? Por eso yo creo que va en el sentido contrario. Bueno, lo primero, lo de la campaña, el eslogan, yo creo que es de muy mal gusto y mal presentado, y además, sobre todo, viendo el trabajo que se ha hecho últimamente por parte de los colectivos LGTB, GAMA, etcétera, que han hecho un trabajo fenomenal en los últimos años, me extraña, no sé si es que esta campaña específica que yo no había visto como esa otra igual, es que no ha sido controlada o no pasó el más mínimo filtro, pero yo creo que de un mal gusto que probablemente entre los suyos mismos haya tenido cierta no sé cómo decirlo, pero bueno, cierta contestación, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso creo que la campaña esa que hemos visto ahora mismo es de muy mal gusto, que no se corresponde, insisto, con lo que yo llevo viendo en los últimos años de los colectivos LGTB en general. Con respecto a Cataluña, llevamos más de 40 años de democracia y vamos a seguir aprendiendo democracia, pues va a ser una campaña diferente, bastante diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver cómo sale. Yo creo que el resultado, creo y espero, pero yo creo que se están dando las circunstancias para que el resultado, si hay una participación en condiciones y por la normalidad que yo estoy más o menos palpando por los medios de comunicación, evidentemente hace tiempo que no estoy en Cataluña, en general, por los medios en general, yo creo que la normalidad está volviendo. Y esperemos que en esos indecisos, en todos esos indecisos que haya los 300 o 400.000 votos más que necesitan los partidos constitucionalistas para poder tener mayoría. Y esa normalidad que está habiendo en este momento por la aplicación del artículo 155, cuando se termine ese artículo 155 porque se hayan hecho las elecciones, después vuelva a la normalidad de verdad, la normalidad democrática, con unas elecciones hechas de verdad. Ahora están diciendo RC que si van a hacer un segundo recuento, que si no creen. Bueno, yo creo que ya tonterías, ya la gente está bastante cansada de esas tonterías. Yo creo que ya todo lo que se ha hecho hasta ahora, ya incluso por parte de ellos mismos, ya ha tenido la suficiente contestación. Decía Marta Rovira ayer en ese programa que incluso ellos están hartos del proceso, ¿no? Bueno, pues ya está bien ya, si están hartos ellos mismos, ya está bien allá, volvamos a la normalidad y si puede ser con una mayoría constitucionalista, mejor. Yo no sé si están cansados o no. Estaba viendo yo, antes de venir a la tertulia, alguna información de este fin de semana, de los más destacados que he podido leer, y hay un informe del sábado en El País que merece la pena por lo menos nombrarlo. Un informe que es del año 1990, cuando gobernaba en Cataluña Jordi Pujol, y que encargó a un grupo de intelectuales catalanes y gente del mundillo del marketing político y de en fin, que con la sana voluntad en aquel momento de impulsar ¿cómo se dice? Catalanización. Sí, impulsar la autoestima de Cataluña y de bueno, pues
tratar de conseguir la mayor identidad posible del mayor número de catalanes con la cuestión catalana. No es ninguna broma, estamos hablando de 1990, han pasado por lo tanto 27 años, y ese estudio, que estaba bien guardado y ahora, pues por lo visto alguien lo ha puesto en circular, lo tiene El País, el periódico, porque lo estaba buscando y lo encontró, y son como 40 folios, y fíjense que es un plan, una estrategia basada en la política y en la guerra, en las cosas más sencillas y simples, ¿no? Y está, digamos, colocado con en tres grandes apartados. El primero, España, o sea, la primera consideración es que para que se prenda entre la gente ese sentimiento de manera fuerte, hay que buscar un enemigo, porque es la forma con que la gente se identifica con algo. Si tiene un adversario, si no tienes un adversario es muy difícil. Entonces, el enemigo es España. El primer eslogan era España no nos entiende, que duró pues toda la época aquella de Jordi Pujol. El segundo, que ya les sonará a ustedes más porque es más reciente, es España nos roba. Y el tercero, que es la fase en la que estamos, España nos agrede. Entonces, colocan a la gente una tesitura que dice o ellos o nosotros, o la independencia. Y entonces, de una manera, tocadas por la buena fe, esto lo hemos comentado alguna vez aquí, de la gente, pues resulta que de alguna forma se van convenciendo las personas de la necesidad de ir a un Estado independiente donde después de un poco de sufrimiento se llegaría, bueno, a ese momento de plenitud y de autodeterminación. Y bueno, en medio se fueron colocando frases como el derecho a decidir y todo ese tipo de cosas. Quiero decir con todo esto, no voy a entrar más a fondo en el estudio, porque tampoco digamos que no lo he analizado como merece la pena, pero lo que sí es verdad es que hay toda una generación. Hablo de la gente que pues hace 20 años pues podría tener esa edad de los 15 años y que ahora están en 35 o 40 años, que están convencidos, pero convencidos que el camino es la independencia. Porque entre otras cosas se ha tergiversado en medio de todo este tiempo por la historia. La historia como que Cataluña ya fue en otro tiempo independiente, como que Cataluña además es un país súper avanzado, que además es, en fin, que de alguna manera no ha progresado más porque está sosteniendo a España. Son ideas muy potentes que es difícil que la gente se canse de ellas. Ahora, lo que sí creo que hay un desconcierto enorme, porque después de todo lo que se prometió, estamos en una campaña electoral, como decía Isabel, atípica, extraña, con los líderes naturales de esta situación están encarcelados, están en prisión, luego no eran tan poderosos, luego no tenían tanta fuerza, y bueno, pues la gente está un poco confusa. Así y todo, creo que el voto más fiel, el más fiel, es el voto de los independentistas, los que están, el voto fuerte por la independencia. Hay una circunstancia nueva, y es que en estas últimas semanas, una vez se rompió la coalición electoral de Junts pel Sí, pues hay una cierta competitividad entre Juntos por Cataluña de Puigdemont frente a Esquerra Republicana de Cataluña, y luego después ahí está en medio los comunes a ver si pescan algo, y intentan de alguna forma no entrar en contradicciones, pero el voto se divide, el voto se está dividiendo. Lamentablemente, por lo menos para el que está hablando ahora, frente a eso no hay una unidad de acción. Lamentablemente el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista, sobre todo el Partido Socialista Catalán, juegan a liderar este asunto y a no comprometerse entre ellos con un complejo extraño han encontrado esa palabra de constitucionalistas, pero
pero ni siquiera lo defienden como habría que defenderlo desde mi punto de vista. Y por cierto, estamos en vísperas de la celebración de la Constitución de 1978. Al final, nadie sabe lo que va a ocurrir el día 21 de diciembre, pero es bastante probable que haya un resultado imposible de gestionar y que haya que ir a repetir las elecciones, porque no habrá ninguno de todos estos líderes que están encabezando las distintas listas capaz de conseguir ni en primera, ni en segunda, ni en tercera intención el voto de la mayoría parlamentaria. Para eso está Podemos, para apoyar precisamente a los independentistas en último... Vamos a ver con cuánto llega, ¿eh? Sí, sí. Porque no está fácil tampoco. Por cierto, las cosas de Podemos, lo de ayer en Madrid, para que la gente caminase en una sola dirección, es algo esperpéntico que deberían hacérselo ver la gente que vota a Podemos. Eso que usted entre por de León y Castillo para Triana y no le dejen entrar por León y Castillo hacia Triana porque dice que hay que ir por Pier y Clavijo porque toda la gente viene para acá y no para allá, eso es demencial, es de loco, que es como está Podemos. Sí, quizás antes cuando Juan Manuel decía que no se habla de los verdaderos problemas que deben de interesar seguramente a los ciudadanos catalanes y a las ciudadanas catalanas, tiene razón, no se está hablando de cómo va a ser la sanidad, cuál es el modelo sanitario, cuál es el modelo educativo, cuál va a ser la reforma educativa, también lo tendrán que decir los constitucionalistas, es decir, si queremos de verdad hacer un trabajo de base, también ahí el discurso tiene que ser bien potente, porque estamos en las mismas, ¿no? Si acaso. Pero sí que es verdad que la situación de Podemos en este caso y en esta campaña tiene que ser aclaratoria, entre otras cosas porque se están jugando un partido que se supone, entre comillas, que vamos a llamarlo de Estado, pues ha tenido una posición bastante efímera muchas veces, ¿no? Entonces, por un lado dice que no están a favor de la independencia, pero por otro lado están apoyando directa o indirectamente los movimientos independentistas. Por lo tanto va a ser crucial, sobre todo porque las mayorías van a jugar entre los partidos constitucionalistas. Por cierto, Pablo Iglesias dice que no le gusta la Constitución o no, esta Constitución no le gusta, pues ¿en qué parte no le gusta? ¿No? Vamos a ver, ¿no? Y sí que por entrar en el discurso sí que hay algunos partidos sí que tienen que aclarar directamente para que sus votantes lo sepan cuál es su posicionamiento político a la hora de estar en un lado o estar en otro, porque de ello va a depender también, primero, la credibilidad de un partido que deja mucho que desear en el último tiempo, pero por otro lado tampoco no engañar al ciudadano y al voto diciendo que sí, que no a la misma vez, porque ellos son capaces de conjugar las dos cosas a la misma vez. Hay que recordar también que muere Manuel Marín, sí, que es para mí uno de los políticos más con mayúsculas que ha tenido España, un europeísta consagrado con todo esto que estamos hablando del Puigdemont, si ahora no le gusta la Europa, ahora sí. Yo creo que un señor que incluso pues ha estado en Europa fuerte y le debemos muchísimo. Yo creo que prácticamente estuvo en todos los inicios de estar en Europa, España, así que hay que recordarlo también. Muere a los 68 años. Y luego la campaña esa, que para mí yo creo que para hablar de afectividad sexual, en todo caso, de educación sexual y la prevención contra porque es verdad que hay un repunte del VIH y que es verdad que hay que hacer campañas potentes. Hombre, a lo mejor un cartel de ese tipo igual llama mucho la atención, pero desde luego nada educativo es, en el sentido de que habla de las relaciones afectivo-sexuales como si solo fuera el coito, cuando no lo es. Entonces, ahí yo creo que tenemos que ser conscientes, y los colectivos LGTB, que estamos educando y haciendo pedagogía cuando también sacamos carteles así, y no se reducen las relaciones sexuales solo al coito. Bien. Tengo una llamada. Pablo Iglesias es el único ser extraterrestre que recurre ante el Constitucional o un artículo de la Constitución. Es un tío, es un artista, la verdad. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias a todos los tertulianos. Me va a disculpar porque no oía la señal que tenía su llamada ahí, ¿no? No pasa nada. A don Arcadio, que lo que tienen que hacer los catalanes es quitarle todo lo que robó Pujol y devolvérselo al pueblo. Claro. Eso es lo primero. Claro. A mí que ni me lo nombre. Y yo a los Podemos le llamo la pachanga de este país.
Porque yo viendo cada vez que los trajes en la tele de los Podemos, con la pinta que les veo, no hace falta que me diga cómo son. Y entonces, esos padres que no son trabajadores, a los hijos les comentan en la casa, los Podemos valen, porque tampoco son trabajadores. Porque un padre que es consciente, no le consiente a los hijos ni que hablen de Podemos, porque yo en mi casa sale Podemos y Armando lo doy rápido, cuando sale Pablo Iglesias. Es que esas personas no han sabido lo que es trabajar ni respetar al otro nunca. Entonces, eso lo da, la política no la da sino la casa, como se educan a los hijos. Hoy están los padres en contra de los profesores, claro, ¿por qué? Porque va a discutir con el profesor la amiga del padre, el amigo de la madre, el abuelo de por un lado, el abuelo de por el otro, los niños son los que van. Eso se corrige en la casa. Los políticos, yo soy una persona que estoy en contra de los bancos de alimentos. ¿Por qué? Porque el pueblo no tiene por qué ayudar al pueblo. Los políticos, si yo puedo vivir con una pensión hoy en día, que he trabajado 47 años, ellos que se bajen su sueldo. Que es eso de que venga Puigdemont de allá si quiere venir y le dan 9.000 euros mensuales. Es que no le pasa a nadie por la cabeza. Muy bien. Yo estoy en contra de todo ese sistema. Muy bien, perfecto. Joder, pues llevo 1 hora hablando del Banco de Alimentos, me acaba de tumbar usted lo que yo quería hacer, y son absolutamente necesarios, porque las instituciones normalmente se quitan el muerto de encima y la van delegando, y por eso es necesario echar una mano, porque sin esa gente, muchísima gente no comería, muchísima gente no tendría los productos de limpieza que hemos dicho hace un ratito aquí. A mí me da poquito tiempo, que sepan que ellos se lo comieron todo. Un momentito. Yo no he hablado todavía. No, hablamos lo de Cataluña, yo quería dejar aquellos dos bloques cerrados. Ah, ya. Claro, pero vamos. Ya perdió su oportunidad. Bueno, ya hablaré la próxima. No tape nada. Lo pide y después cuando tiene tiempo resulta que... Exactamente, yo pensé que había terminado, ¿verdad? No, lo que pasa es que tenía una llamada, entonces... Bueno. Pero bueno, Entonces, ¿qué no hacemos? pasa nada, siga con el otro. Concluye, Isabel, concluye. No, sencillamente dice... Ya está. Sí. La encuesta del CID de lo que habla, ¿no? Por aterrizar otra vez en el sistema catalán que es un poco raro, ¿no? En el sentido de que las encuestas, las que acaban de salir, habla de que los independentistas pierden un par de escaños, sí, pero no lo suficiente. Y son encuestas, y las encuestas hablan de una foto en estos momentos, pero no quiere decir que esa foto sea... Además, las encuestas no dicen exactamente sino los que la cocinan, ¿no? Lo que quieren decir. En ese sentido, creo que con ese margen y esa horquilla tan pequeña, pues hay que poner toda la carne en el asador para que... Y era lo que estaba diciendo antes, que Podemos en este juego sí que tiene que decir claramente dónde está. No lo va a decir. No, va a estar siempre en la misma. Entonces los ciudadanos tendrán que saber a qué atenerse a la hora de votar un partido que ha sido en toda esta historia muy ambiguo. Don Juan Manuel. Bueno, ya que he terminado con Cataluña, pues que iba a decir otra cosa, pero me ha encantado el que haya conseguido ese informe, ¿no? Porque vamos, me dicen que es de hace 2 días y perfecto, ¿no? Porque la verdad es así. O sea, cuando yo hablaba antes de cómo se puede manipular a las personas, eso es verdad, es decir, la masa es la masa y Hitler se ha hecho muchas, a lo largo de la historia se ha hecho muchas veces. O sea, Hitler, por ejemplo, decía que la gente en definitiva es masa y la veía como masa y es importante arengar a las masas a favor o en contra o simplemente enalteciendo una bandera como se enaltece, o criticando por ejemplo el Tratado de Versalles o hablando de culpando a otros colectivos del paro y de la miseria en la que se vive en Alemania. Eso está más que inventado, ¿no? Claro, el problema con el que se han encontrado es que quizás ellos han apretado demasiado pronto. Y te digo por qué. Ellos han apretado demasiado pronto porque se configuraron como un bloque, ¿no?, independentista y creían que el Estado español era un Estado débil, que harían todo lo posible, como han hecho siempre quien ha gobernado en este país, tanto PSOE como PP, de apoyarse en los partidos nacionalistas, y estos a su vez han sacado los réditos necesarios. Que después, como se ha visto, pues es un país que adolece con grandes problemas de infraestructura,
que es lo mismo que ocurre aquí, ¿no? Que ahora lo comentó Isabel la otra vez, ¿no? De cómo el presidente del Cabildo de Tenerife, como los suyos no hacen caso, se va a buscar dinero. Mira, han tenido tiempo para defender esto, pero han preferido defender otras cosas. Y ahora pretenden, a costa de Gran Canaria, tener unas mejoras en temas de infraestructura, porque las necesita, y eso ha sido parte de previsión. Todo depende de cómo se miren las cosas, ¿no? Entonces ahora todo esto se quiere plantear como un ataque de Gran Canaria a Tenerife. Esto está más que inventado. Entonces, por eso es importante la formación y es importante el que no nos quedemos únicamente con los titulares, ¿no? Porque la prensa también, esto es un negocio, informa y está muy bien que exista, pero también tiene que ser muy comedida, porque la prensa también ha ayudado a enaltecer determinadas fobias, ¿no? Y en este caso yo creo que se equivocaron porque como decía, vieron que el Estado era débil y el Estado no era débil. Que ahora se quiere plantear en constitucionalista, no constitucionalista, es la misma táctica, ¿sabes? De enfrentar a la gente, enfrentar contra el Estado español, y que ahora de constitucionalista es igual a fascista, etcétera, etcétera. Claro, a la gente le pregunta qué es el fascismo y tampoco lo sabe. No lo sabe. Claro, No. es una palabrota que... Pero funciona. Es un insulto, sin saber lo pero que es. funciona. Sí, es un insulto y tal, tú eres fascista, tal, o nos roba, ¿no? O sea, vamos a ver, si nos roba, dime tú primero en qué has avanzado, que es un poco lo que yo critico aquí en Canarias, ¿no? O sea, aquí lo que criticamos en Canarias también ciertas cosas y dicen, no, porque hemos avanzado. Sí, pero es que para lo que teníamos, para lo que podemos hacer, para las competencias que tenemos, en realidad el avance es muy pobre. La situación son los niveles de pobreza que estábamos hablando antes, y eso es lo que yo exijo. Yo creo que toda persona no tiene por qué ser subvencionada, nadie quiere que se le subvencione, nadie quiere ir a buscar alimentos, nadie quiere ir a buscar ropa. La gente lo que quiere es tener una vida digna. Entonces yo estoy viendo que mientras los salarios de los ejecutivos crecen enormemente, los salarios para el resto de los trabajadores pues no sube de la misma manera. En Cataluña mismo ni siquiera se ha devuelto el dinero que Montoro prometió que iba a devolver. Ellos podían haberlo devuelto en la parte competencial que tenía y no lo han hecho. Entonces, claro, todo este tipo de cosas a mí me llama muchísimo la atención. Ahora ha salido lo del tema del paro. Claro, ¿qué van a decir los independentistas? No, es que aquí ha aumentado el paro, pues claro, como el gobierno español se ha dedicado a amedrentar, eso es lo mismo que has hecho tú. Cuando están hablando de que, claro, se baja la Constitución y el 155 y lo que estaban comentando de Podemos, que presenta un recurso contra el 155. Oye, ¿por qué Podemos no presentó un recurso también contra el gobierno catalán o el Parlamento catalán, que se salta su propia ley electoral y convoca unas elecciones cuando no cumplían los requisitos de su propio estatuto? Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, un día lo hablamos, ¿no? De que el gran problema de Podemos es que una cosa es estar ahí con Cataluña y otra cosa es aquí. Entonces, al final, lo que pueden ganar allí, digamos, lo están perdiendo aquí. Entonces, ¿cómo compensa ese tipo de cosas? Desde mi punto de vista, el tema es que ahora mismo Podemos, y en concreto su líder Pablo Iglesias, yo creo que no sabe cómo situarse, ¿no? Yo creo que en un momento dado él creyó firmemente que podía ser presidente de España, o por lo menos estar en el gobierno aquel que él presentó un día en una rueda de prensa, o incluso puso allí a sus ministrables. Pero en este momento yo creo que se está quedando solo a pasos agigantados, y con un... Si pensamos en lo que fue Podemos, los círculos, las asambleas, ¿alguien conoce en los últimos meses, en los últimos 6, 8 meses, alguna reunión que haya tenido Podemos, algún círculo, alguna asamblea, algo que haya hecho Podemos para contar con la gente, para que la gente... Yo creo que eso se ha diluido por completo, y el problema de Pablo Iglesias es que yo creo que no sabe en este momento dónde está. Por cierto, con respecto al 155, también lo quería comentar, es que ya la última ocurrencia es, bueno, vamos en medio de la campaña electoral, porque coincide con la campaña electoral que empieza en unas horas, vamos a poner un recurso al Constitucional sobre la misma Constitución, sobre el artículo que ha solucionado. Yo creo que están muy perdidos, ¿no? Pero en cualquier caso, el Podemos que todos hemos dado valor y que en el Congreso de Diputados tiene 71, es el Podemos de los independentistas. Lo hemos hablado muchas veces. Ahí, en los 71, no es Podemos en sí, es en Marea, en los valencianos, catalanes, todas las confluencias que en todos los ámbitos en sus territorios
han pedido siempre la independencia y ahí siempre ha estado. Otra cosa es que no lo quisiéramos ver o en ese momento no estaba el proceso, el papelón de Cataluña en este extremo, ¿no? Pero yo creo que en este momento Podemos, es evidente que día tras día la gente lo está conociendo, lo está entendiendo y su propia gente se está alejando, y eso lo vemos también aquí en Las Palmas de Gran Canaria o en todos sitios, ¿no? Hablamos antes del proceso también, si tiene vigencia o no, está vivo. Yo creo que ellos mismos lo están matando, ¿no? Yo estoy convencido de que, primero, que el 155 ha servido para tranquilizar todo, para volver a la normalidad, pero sobre todo, fundamentalmente, que después de las elecciones otro proceso no va a haber. Va a haber algo diferente. Yo creo que ya ellos mismos, los mismos independentistas que día tras día están diciendo que eso fue un error, que eso era simplemente una estrategia, que están hartos, lo estamos oyendo desde hace varias semanas a cada uno de ellos diciéndolo, que si bueno, eso fue no solo para ver si conseguíamos algo, solo para no sé qué, tal cual. Oiga, después de las elecciones, aunque hubiera un resultado que no fuera la mayoría de los constitucionalistas, este sistema ya no se sostiene. ¿Qué van a hacer? ¿Otra vez montar un circo en el Parlamento de Cataluña? El Parlamento de Cataluña, y termino con esto, está para lo que hemos hablado en esta mesa, para volver de una vez a sacar leyes nuevas, a mirar por la economía, a mirar por la sanidad, que yo creo que después de las elecciones estoy completamente seguro que eso va a volver a ser así. Bien. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Klaus Schäfer, yo soy de Alemania. En todo país son miembros de la Unión Europea, tienes derecho a hacer una independencia. Cualquier cosa, en todo país tienes tu democracia. En España no tengo democracia. Es una dictadura brutal porque el Partido Popular no arregla su corrupción, engañar al pueblo, ellos sufren de hambre. Rajoy y sus compañeros y compañeras chupan su dinero en su bolsillo y hacen una tontería con Cataluña. Cataluña tiene derecho cuando ellos hacen un referéndum. Rajoy es un dictador igual como Franco. Bien. ¿Usted es alemán? Sí. Es alemán. Perdone, óigame un momentito. En Alemania está prohibido el Partido Comunista y el Partido nazi. En Alemania, como a cualquiera de los Länder se le ocurra plantear la independencia, los meten a todos en la cárcel. Usted no tiene ni zorra idea de lo que es España. Ni zorra idea de lo que es España. Y no me hable de Franco, porque si tenemos que echar años para atrás, ustedes tuvieron un dictador mucho peor que Franco. De modo que lecciones suyas aquí, ninguna. Y cállese ya porque está mintiendo. Adiós, buenas noches. Bueno, yo creo que este señor está perfectamente desinformado, no tiene ni idea, en el mejor de los casos, si creemos en la bondad de su llamada. A no ser que sea una llamada, pues simplemente para provocar. Y yo no me voy a dejar provocar. Evidentemente, ni Alemania, ni Italia, ni Francia, países de nuestro entorno europeo con una acrisolada experiencia democrática, tienen en su constitución prohibido completamente ni hablar del tema de la independencia, porque es una cosa que de hecho es lo razonable. Vamos a ver, si usted quiere ser independiente de este país, pues yo no le voy a usted a dar las herramientas para que usted lo haga. En España, sin embargo, por ese complejo que tenemos de haber estado durante 40 años sometidos a una dictadura, de las más recientes, pues yo que ya por mi edad pues la viví también, evidentemente existe ese complejo de confundir lo que decía antes Juanma, el tema del facha, de tal y todas esas cosas que te dan un poco de vergüenza y te proteges ante eso pero no, en absoluto. En España funciona una democracia de gran nivel, a la altura de cualquiera de las democracias más avanzadas del mundo, y con una separación de poderes contrastada ya durante muchos años, donde el Poder Judicial ahora mismo, al gobierno de España, señor, si está escuchando todavía,
no le conviene las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo, ni la Audiencia Nacional. No le conviene, le viene mal para su propia campaña electoral. Sin embargo, pues mira, son poderes independientes y eso es lo que además le da categoría a la propia democracia. Volviendo a lo que estaba en la mesa planteando Ignacio y también Juanma y Isabel, el tema de fenómenos de Podemos, yo creo que está más o menos claro. Yo creo que está bastante desnudo a estas alturas. Podemos era el golpe sorpresa, era un movimiento efectista, aprovechando una crisis tremenda económica, donde había muchísima gente indignada y problemas serios, muy serios, pues surge con la idea de tratar de conseguir el poder de un asalto. La duda ahora es si va a resistir el paso del tiempo en la oposición en España y compartiendo gobiernos municipales, gobiernos en alguna autonomía y entrando en las contradicciones en las que viene entrando. Es decir, al final resulta que es un partido más, con las mismas herramientas y con los mismos tics a veces de liderazgo que en el Podemos todavía se ve más acentuado. Por ejemplo, ahora mismo fundadores de Podemos como Íñigo Rejón o Carolina Vescanza están apartados. Gente brillante, gente de alguna manera con un discurso bastante competente, han sido apartados porque le discutían al líder supremo pues algunas medidas. Y gente menos conocida, como aquella comisión del último congreso de ellos, pues también han sido disueltos y en fin, están metidos en un lío importante. Una aclaración: Podemos no se presenta en Cataluña como partido político, sino que está dentro de una lista de un partido político que se llama En Común B Barcelona, que es un partido local, muy local, que el partido de Ada Colau se le llama así, y que son las que lideran esa, y que está básicamente implantado en Barcelona, no está ni en el resto de las provincias, y precisamente como sabían que se iban a quedar bastante disminuidos, pues se disfrazan y se meten dentro, que eso es una estrategia, ¿no? Se disfrazan y se meten dentro de una candidatura de otro partido, de otra fuerza política. Entonces yo me doy cuenta con frecuencia cuando hablamos de estas cosas que la gente pues cree que Podemos está liderando alguna candidatura en Cataluña, y no es verdad. No está metido dentro de la lista de Domenech, que es el que la encabeza, que es del partido de Ada Colau, que son los comunes y que no tienen nada que ver, y están de hecho en el Congreso de los Diputados tienen su grupo parlamentario propio, no están dentro del grupo de Podemos, y no es verdad que tengan 70 diputados, son las confluencias esas, porque los gallegos van por su cuenta, los valencianos van por la suya, los catalanes van por la suya, y al final les queda lo que les queda, que es bastante poca cosa. Pero yo creo que ni siquiera merece la pena de hablar mucho de este asunto. El tema está en que las encuestas que decía Isabel hace un momento, mira, yo las encuestas en general sí creo que son bastante tramposas cuando se hacen con meses de antelación, porque se hacen exclusivamente para ir creando opinión. A falta de 15 días, como es el caso, a falta de 15 días para las elecciones, que es prácticamente nada, 2 semanas, un poco más, ninguna empresa encuestadora de renombre se juega el prestigio y va a dar un resultado por otro. Y mucho menos una comunidad donde hay 4 circunscripciones electorales, 4, hay 4. Distinto es hacer una proyección del voto con una encuesta en un lugar como España, que tiene 50 y tantas circunscripciones electorales. Es más difícil, más complicado. Pero en Cataluña acertar no debe ser tan difícil con lo que han avanzado las técnicas demoscópicas. Y yo creo que efectivamente el resultado está bastante... Acertaron la otra vez, en el año 2015, y no tienen por qué no acertar ahora en el 17. La gente está bastante radicalizada, porque como ahí la política se vive a día con una intensidad enorme, es más fácil hacer la encuesta, bastante más fácil. La gente está bastante metida, va a haber un aumento del voto. Es verdad que han subido algo los partidos, como el partido de Ciudadanos y el partido de Socialista, que había perdido mucho, se ha recuperado bastante,
Pero yo me temo que el resultado electoral del próximo día 21 es, bueno, diabólico, imposible de gobernar. Bien, solo por dirigirme al alemán este que me toca las narices. Cuando uno quiere para un país que no es el suyo lo que en su país no da, resulta ridículo. Pero además, somos tan dictadores en España en estos momentos que permitimos que, por ejemplo, en Podemos haya argentinos nacidos en Argentina, sí, sí. En el caso de Chenique o el caso de Dante Fachín, que estando en España, habiendo nacido en Argentina y por aquello de la doble nacionalidad, pueden ejercer lo que ejercen aquí en España, critiquen nuestro propio gobierno. O que un tío que se llama Pisarello, que es otro argentino nacido en Argentina, que es concejal con Inmaculada Colau, porque se llama Inmaculada, no es, se llama Inmaculada Colau, se permita retirar la bandera española del balcón de la ciudad de Barcelona. Vaya usted, un español o un alemán, a quitar una bandera argentina del balcón de la Casa Rosada. Vaya usted allí y a ver lo que le hace. Hay que ser realmente estúpido para hablar de algo que se desconoce siendo un ignorante, que es su caso. Sí, yo creo que no vivimos en una dictadura ni nada que se le parezca, afortunadamente, ¿no? Sí que es verdad que nuestro país ha ganado en derechos durante los últimos años, en derechos y libertades. Sí que es verdad que el Partido Popular ha llegado y tratado de evitar algunos derechos como la ley Mordaza o algo así, que ya podríamos hablar en otro momento, ¿no? Sí que es verdad que hay corrupción dentro de los partidos políticos, específicamente en el Partido Popular, que sigue ahí pues esa trama que está pendiente todavía. Pero los avances de este país han sido, vamos, yo creo que nada que ver, y en este país yo no considero que nadie piense que es una dictadura ni que se asemeje para nada a una dictadura. Pero ¿no? La justicia funciona. Hoy han condenado a Granado a 2 años. Por supuesto, o sea, que siga funcionando. Que funciona además. Sí, que siga funcionando, pero que es verdad que hay algunas cosas pero que no dictan o no dicen que estemos en una dictadura, ¿no? En cualquier caso, creo que con la opinión de un señor que debe ser que está o contaminado por un discurso bastante radical, que no se ajusta a veces con la realidad, es la gafa con la que te pones encima, ¿no? Y luego si tú miras a los países europeos que están a nuestro alrededor, pues más o menos, si te vas, es que nadie valora lo que tiene hasta que no lo pierde, como quien dice, ¿no? Y si te vas a Italia y ves el sistema educativo que tienen allí, te corta las venas, ¿sabes? Porque te corta las venas, y un país de los europeos, o no lo sé, pero creo que este país es grande, este país es el país que todos nos hemos dado, que es mejorable y que los avances tienen que darse más todavía si cabe, ¿no? Pero bueno, de ahí a decir una dictadura creo que como mínimo es, yo creo que bastante capcioso. Como capciosas son las encuestas que se hacen en estos días y dependiendo de quién las haga y quién no las haga, pues van para un lado o para otro, sobre todo porque lo que tratan es de captar el voto de los indecisos, ¿no? Y según quien diga una cosa haga o diga otra, es que eso es ser ingenuo y parece mentira. Arcadio, tú que sabes y te das de analista político, sabes que en estos momentos más que nunca esas encuestas, según quien las haga, van en la dirección de ir a por los votos de los indecisos. ¿A 15 días de las elecciones? Clarísimo. No. Sí. Hace un mes sí. ¿Cómo que no? Hace un mes sí. Si hay una pasada de gente que no sabe qué va a hacer en estas elecciones. No si perdemos nada con esperar al día 21. Bueno, en cualquier caso, yo creo que, y sigo diciendo, que el margen que hay entre los partidarios del independentismo y los partidarios de los constitucionalistas, por así decirlo, el margen que hay es de escasos escaños, por lo tanto todo puede pasar. ¿Dicen las encuestas? Es lo que dicen las encuestas. Pues entonces no son tan capciosas. Pero sí que tienen, bueno, dependen de uno y de otro, dirán, unos ganan y otros pierden, pues en una gana Ciudadanos, en otras gana Republicano. Bien, pero al fondo, es lo que en el fondo que hay una bipolaridad ahí, ¿no? De verdad que es lo que dicen las encuestas, sí, además todas, no es la del cosa. mundo. Y luego yo sí discrepo porque Podemos sí va, como va en mareas, ha ido en todas las comunidades autónomas, que luego no podemos. Si es Podemos, es decir, en Común Barcelona, no es Podemos. Ada Colau, Inmaculada Colau. Tiene estatutos propios. Escúchame, sí, pero tiene estatutos propios, pero la marca está detrás y todos lo sabemos. Es decir, porque si no también estaríamos engañando a la gente. Es decir,
si los ciudadanos no saben que detrás de Ada Colau está Podemos, pues venga Dios y lo vea, ¿sabes? Porque todo el mundo se identifica con esa marca. Son socios, sí, pero no estaban en A Vista su Alegre. discurso- No estaban en Vista Alegre. Vale, Hombre, sí, no, hombre, no están en la vale. directiva de Podemos. Sí, hombre, pero es un voto que va a capitalizar Podemos si sube o si baja, lo va a capitalizar y se lo va a hacer suyo. Faltaría más, igual que se ha hecho los de la marea. Que luego a nivel nacional van cada uno por su lado, vale. Pero en este caso, el discurso, como el discurso es ambiguo de Ada Colau, Inmaculada Colau, o de Podemos en general, ese discurso es de Podemos tan ambiguo como el de Ada como el de Pablo Iglesias. Fíjate es tan que- ambiguo como el de ellos. De hecho, yo creo que en el último tiempo, un poco para hacerse significar, ha expulsado el PSOE del gobierno en Barcelona, un poco para decir, me desmarco un poco y voy haciendo mi línea más radical en el ámbito de aunque ella no lo dice, pero independentista. Que se entiende, No lo eso, dice. eso es así, se Vale, pues entiende, entonces que no es lo mismo. No es lo mismo, pero sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tienen que saber... Como le vaya mal al otro, ya verás tú, Sí, te voy a pero contar un no es cuento. lo mismo, pero sí es lo mismo. Claro que Ada después, si no le conviene algo, porque eso también es una estrategia, pues me desmarco, vale. Eso son como las pseudomarcas, ¿no? Pero son lo mismo. Vamos, pretender decir que no es, que Podemos no se presenta, sí se presenta, se presenta Que sí, en muchacha, Común Barcelona y con un discurso bastante ambiguo. Y que Podemos tiene que decir, si se presenta en Común Barcelona, tiene que decir cuál va a ser su posicionamiento, porque es que entonces tenemos un posicionamiento de Ada Colau y otro posicionamiento de Podemos a nivel general, y no soy coincidente. ¿Qué hacen los ciudadanos? Estamos en el último turno, puedes seguir si Ah, quieres, ya que está. tenemos tiempo. Estamos en 9:30 de la noche. Conchale, ¿cómo se pasa? No, simplemente eso, porque el discurso yo creo que es darle vueltas a lo mismo. Vamos a ver la campaña, pues son 15 días y vamos a ver si cuelan algunos mensajes y qué mensajes más potentes van a colar, ¿no? A ver si quería interpretar. No es lo mismo en Común Podemos y Podemos que Partido Socialista PSC. Pues claro, no es lo mismo, pero No, son no. las mismas marcas. Pues eso. Así es, el partido Pero la El misma PSC marca. sí está en los órganos de dirección, o al menos están federados. están federados, y esta gente no está federada. No está federado. No, está federado. vaya por libre, muy Nacen libre. en distintos ámbitos y además tienen distintas sedes. En Cataluña, precisamente, es muy evidente, porque el Fantín, este argentino, es el líder de Podemos natural en Cataluña. Sí, Dante le han Fachín. cortado el cuello, Sí. porque no quería ir con Ada Colau. Y entonces quería ir con los de Izquierda Unida. Y entonces justamente ahí se demuestran precisamente las diferencias que hay entre ellos. Y lo que ha hecho, y lo critican los periódicos de Cataluña y los de España entera, como el señor Iglesias, en contra incluso de la opinión de otras personas de su directiva, con la propia Carolina Vescanza, y no van a hacer campaña allá, pues le ha entregado lo que queda de Podemos después de quitar a Fantín de en medio. Se lo ha entregado a Colau y Sí, va además- metido en las listas, pero en puestos no destacados. Hoy además, el Domenech está en el Congreso, es el portavoz en el Congreso de los Diputados. Domenech. O Domenech. Sí. La segunda de Domenech ha dicho que de hacer campaña por Domenech de ninguna manera, De ninguna manera. porque es de Dante Fachín. Y Oye. entonces ha dicho que no, que están ahí. y Bueno, que no. a mí ese mundo, la verdad es que tampoco tengo mucho interés en dedicarle demasiado tiempo, pero... Pues entonces, don Juan Manuel tiene tiempo para decir lo que le Ay, quiera al Dios. alcalde. Sí, habla Sí, ahora... porque sabe una cosa, don Porque Arcadio, ella para no siempre. hemos hablado ni de la laguna, No, es que ni yo de tengo, mira, Arrecife. yo quiero hablar de eso. Ah. Lo tengo aquí, Arrecife, Tenerife... Y otra vez en el último turno. En el último turno. No En puede el último ser, turno pero bueno. de Juan Manuel por 15 días. Ahora no. Por 15 días. bueno. Él lo dijo, bueno. lo anunció, que iba a hablar más. Porque Me quedo polémica hoy. No, yo he visto que Me he hoy dejado aportas... arrastrar por la multitud. Hoy aportas una visión nueva. la ¿Verdad? visión. Tengo una vida más clara ahora. Bueno, a veces como me gusta bajar Al terreno. al a la arena. terreno, me llama la atención, yo nunca lo he podido entender. Por eso aquí a veces cuando yo digo, y yo he tenido alguna tertulia con compañeros del partido, cuando yo digo que las ideas tienen que estar por encima de las ideologías, ¿no? Y he tenido un debate y entonces parece ser que no, entonces las ideologías son necesarias. Yo no digo que no sean necesarias, ¿no? Pero hay que entenderlas de otra manera, ¿no? Al menos para mí. Pues lo mismo que hablábamos antes con el tema de facha, pero bueno, también aparece
o unas personas que vienen y te llaman a todo el que sea de izquierda porque usted es un radical y usted es un extremista, así que por los dos lados estamos con la misma historia, ¿no? De las etiquetas y los insultos. Yo lo que iba fundamentalmente, vamos a ver, a las personas se les dice siempre que tienen que adaptarse a los tiempos, que no te debes de rendir, que hay que perseguir los sueños, que nunca tires la toalla, que si la tienes que tirar que sea en la playa, y tal. Porque tenemos, entonces da la casualidad que cada uno de nosotros como ciudadanos, pues nos adaptamos a los tiempos, ¿no? Sin embargo, en política cambiar cualquier cosa es dificilísimo. O sea, llega un momento en que los partidos políticos o los gobiernos, ocurre con la reforma electoral, hay un miedo, ¿vale? Eso de que yo necesito que haya una persona que sea de Gran Canaria para que defienda a Gran Canaria, y necesito una persona que sea de La Gomera para que defienda a La Gomera. Eso es tan simple el y tan tema absurdo. al último. Claro, y tan absurdo, no, porque eso lo quiero conectar con otra cosa, con lo que yo creo que puede ocurrir en Cataluña, ¿no? Entonces, hay un temor a cambiar todo ese tipo de cuestiones, porque claro, la política es otra cosa, ¿no? La política es que se dicen, los que están en política, servidores de los ciudadanos, hacen un programa por y para los ciudadanos. Pero si los ciudadanos no tienen por qué tener ideología. O sea, si tienes que trabajar en eso, tú tienes que pisar la tierra y decir, bueno, voy a estar durante 4 años o lo que los ciudadanos me dejen como si son 20. Entonces, ¿hacia dónde quiero que el territorio, que mi país, que mi comunidad, que mi ayuntamiento, dónde la veo yo dentro de 10 años? O sea, podemos llegar a dentro de 10 años, pensar algo sobre eso y ponernos de acuerdo sobre eso, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, lo quiero conectar con el caso de Cataluña. Hay una cosa que está clara. O sea, van a haber unas elecciones, pero que sepas que el 155, te guste o no te guste, está ahí. ¿De acuerdo? No es la solución, evidentemente, y según las encuestas, gane quien gane, da igual quien gane, ¿no? Porque al final las diferencias van a ser mínimas. Y por tanto, de la misma manera en que aquí hay que decir, no, hay que buscar hay una solución política porque hay 2 millones de catalanes que son independentistas. Yo nunca he visto a los independentistas hablar. Tiene que haber una solución política porque hay 2 millones de catalanes que son diferentes a nosotros. O sea, nosotros estamos siempre al lenguaje de ellos, al discurso, a sus propias valoraciones, a su propia visión de la política en Cataluña. Y eso a mí me molesta. Lo que está claro es que tiene que haber soluciones políticas. Si realmente estamos mirando por el bien de Cataluña, toda persona puede ser independentista o lo que quiera ser, ¿vale? Pero lo que está claro es que la solución política tiene que empezar por mejorar las condiciones de vida de los propios catalanes, en los diferentes aspectos. Y en eso por lo menos se pondrán de acuerdo. Ahora, mira, con esto que hay hacia un referéndum pactado, pues habrá que hablar. Si aquí no hay que cerrarse nada. Ahora, yo también te diría a ti que quieres un referéndum pactado. ¿Tú quieres que cambiemos la Constitución o te da igual? O a ti lo único que interesa es un referéndum porque crees que lo vas a ganar. Y que la palabra que se tiene que poner, no digamos, que ya hubo sus problemas. ¿Se acuerda cuando hubo los primeros que la CUP no estaba de acuerdo en esa frase y después hasta en eso estamos, ¿no? Y la gente se queda con la boca abierta, ¿no? Entonces, tiene que haber una solución política, perfecto. La solución política tiene que pasar por una reforma de la Constitución. Y vamos a pelearlo. Y no como dice Podemos, por ejemplo, Ciudadanos porque está de acuerdo con la que está, evidentemente. El Partido Popular dice, no, perdona, yo he dicho que hablamos, pero yo reforma no. Estoy muy a gustito, ¿vale? Estoy muy a gustito como está el tema. Y resulta que Podemos te dice, no, porque claro, si al final se va a poner de acuerdo PSOE y PP con tal, pero vamos a ver, pero aquí existe un mesianismo político increíble. O sea, ¿cuál es el miedo de hablar de una reforma de la Constitución para adaptarla? Hemos visto que hay cuestiones como la división de poderes que no existe, te diga lo que te diga, que la justicia funciona, sí, pero cuando yo quiero que funcione a mi lado, pues quito a esta persona y pongo a otra. Y elijo a quien elijo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué miedo hay? ¿Qué miedo hay? Porque al final lo que no entiendo es si al final tú cuando dejes la política eres un ciudadano y todo eso que tú has hecho va a venir en contra tuya, y si no está en contra tuya, está en contra de tu tío, está en contra de tu hijo, está en contra de tu amigo. Tú no puedes decir que las pensiones como están en España tienen que mantenerse, es que tú tienes amigos
que ahora mismo son pensionistas, pero ¿cuándo empezamos ya a desembarazarnos de estereotipos y de etiquetas y a mirar por las personas? Vamos a por una reforma de la Constitución. Una de las cosas que yo he oído, y estoy de acuerdo, es, en enero el señor Montoro había dicho que se iba a hablar del modelo de financiación autonómica y lo ha dejado pasar. Era una gran oportunidad para empezar a debatir sobre el modelo de financiación autonómica y atraerse a determinadas personas que creen que España les roba. De cualquier forma, en el tema de la Constitución, ¿por qué no copiamos lo que funciona? En Estados Unidos se hizo una Constitución hace 200 y pico años y lo que han hecho es enmendarla. Y la van enmendando la Constitución, adaptándola a los tiempos modernos. Perfecto. En lugar de decir, es que ahora vamos a cambiar. No, se trata de adaptarla a lo que está. Lo que hay que reformar. Lo que hay que reformar. Exactamente. Se puede modificar perfectamente la Constitución, claro que se puede. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Ella Rajoy está ahí medio convencido. No, ya ha dicho que no. O sea, que era solo por hablar. Hay que hacerlo con mayoría, pero es que además es que no hay otra. Es que si hay algo que la Constitución tiene claro, es que tiene que ser, no es mayoría simple, no, tiene que ser mayoría, tiene que serlo y tienen que estar todos. Engañó a Pedro Sánchez. No, es que tiene que estar el Partido Socialista, sin duda alguna, es que no, y tienen y deberían estar los demás. Pero bueno, decía Juan Manuel que soluciones políticas para Cataluña, claro que soluciones políticas, sin duda alguna. Es que tiene que venir por ahí y por eso ahora mismo es una opción para que haya una solución política, con elecciones democráticas, no circo. El circo ya se acabó. Y el artículo 155 es lo que ha terminado con todo esto y lo que ha dado estabilidad y tranquilidad. Y yo creo que eso, lo que pasa, lo que no estoy tan de acuerdo es cuando caemos en la trampa de, oye, el referéndum pactado, sí, pero pactado referéndum. O sea, aquí yo pacto el referéndum. Ah, pues ¿qué otra cosa? No, referéndum. Referéndum pactado, es una medio trampa, ¿eh? Sí. O sea, vamos a ser serios, en Cataluña, y lo hemos puesto encima de esta mesa. Hace falta muchas otras cosas que tirar para adelante. Que nos pregunten a todos en todo caso. Sanidad, economía, por eso, entre otras cosas. Pero claro, vamos a por el referéndum pactado. Estos días lo hemos oído otra vez vamos a volver a la misma trampa. No, mire usted, déjese ya de trampas y déjese ya de tonterías. Vamos a las elecciones, vamos a ver los resultados que hay, pero después no va a haber esto. La gente de Cataluña no le va a aceptar a los gobernantes que haya que entren en otro proceso, no se los va a aceptar, porque de hecho ya la calle que tiene todo el proceso, todos los independentistas ya es diferente, ya no hay las manifestaciones que había anteriormente. Con respecto a Podemos, yo he oído a Ada Colau y he oído a la señora Carmena, varias veces lo he oído, oye, que yo no soy Podemos, yo creo que lo he oído, pero además explícitamente lo hemos oído. Cuidado con esa, que por Carmena cierto se desmarca más que Ada Colau. Sí, Ada Colau también se la ha oído. Pero para hacerse la foto, ahora últimamente no. Es menos de Podemos que Carmena. Sí. Menos. Y ahora últimamente no, Eso pero hubo un porque tiempo Porque que Carmena no tiene partido, ella es una independiente. Más. Y la otra tiene un partido propio. Y yo creo que Ada Colau tiene su proyecto, su partido propio, y su proyecto propio para anterior Cataluña. A Podemos. Sí, anterior. Entonces, oiga, vamos a ver quién es quién o quién no. Y bueno, simplemente, por terminar, no me voy a referir, pero a la intervención del señor Alemán, yo lo único que espero, porque no sé por qué motivo está en España, pero estoy seguro de que las expectativas que este país se las va a dar. Estoy seguro. No sé, puede haber mil motivos para que esté este señor aquí, pero este país le va a dar sus expectativas sin duda alguna. Vamos, faltaría más y la va a cumplir. Más allá que eso, yo creo que los debates de ese tipo, ya gracias a Dios en España están pasados y no los tenemos, nadie. Cerramos, rápidamente. Bueno, yo voy a ser muy breve. Es que cuando dicen breve, es que miraste para Manuel, sí. A ver, dos apuntes. Primero, es que es una tentación hablar de Cataluña porque es un tema histórico de envergadura. Yo creo que pocas veces vamos a tener nosotros un asunto como este, que como lo estamos viendo en vivo y en directo, nos parece que es un asunto más. No es un asunto más. Esto, no sé cuándo, pero en cualquier momento, precisamente como consecuencia del fenómeno este de Cataluña, va a cambiar la Constitución española, la manera de pensar de las políticas, los propios partidos políticos y un montón de cosas más, porque es un tema central.
luego ya iremos reflexionando poco a poco y veremos cómo es ridículo de la propuesta de un referéndum pactado, que ya es una contradicción enorme, y dos, lo de la declaración unilateral de independencia, es que eso es un palabro que tú dices, espera un momento, y después de meses, que fue entrando, y ahora dice, eso no existe, dice la señora Rovira. No existe la declaración unilateral. Pero bueno, si ustedes la han presentado, la han dado forma, la han escrito en un papel, y ahora dice que no existe, nunca ha existido. Dice que es un invento del gobierno de España. Hay que tener imaginación. Para programar la Hay que tener imaginación. Bueno, miren, tenemos que hablar de Canarias en algún momento, no sé cuándo, pero... Después del 21. Miren, cuando no vengamos a mano. Un telegrama. A ver, ya empezó el baile. En Canarias empezó el baile el sábado en Tenerife. Termina siempre con eso, ¿no? El último congreso del PSOE, donde resulta que se les arreglaron para eliminar a la gente que supuestamente en Tenerife siguen al secretario general, Ángel Víctor Torres, y ya han aprobado por unanimidad o algo así, presentar una moción de censura en los próximos días en La Laguna. Hoy, en Arrecife, los de Coalición Canaria han dejado solo a la alcaldesa socialista de Arrecife. Están preparando una buena también en Valverde, Grandillo también en Puerto La Cruz también están ahí al acecho, en el Cabildo de Tenerife y en el Cabildo Cabildo de Tenerife y Fuerteventura también están preparando. Quiero decir que como en mayo finaliza el plazo de las mociones de censura, un año antes de las elecciones locales del 19, pues los 4 meses que tenemos por delante van a ser de una vorágine tremenda, ¿no? Pero claro, seguiremos hablando de esto y de Cataluña. Muy bien, entonces hay que decir que nosotros, esta tertulia vuelve el lunes, el jueves no estamos aquí, porque hay puente y no voy a venir a hacer el programa, nada más que por eso. Pero como este señor alemán, me ha tocado la nariz, sí. Pues le tengo que decir que nosotros no somos menos que nadie, ni siquiera menos que usted, ni menos que su pueblo. Que es verdad que Alemania ha ayudado mucho durante la crisis, pero recuerdo, por hacer memoria, que en 1989, cuando tumbaron el muro abajo, España, Grecia, Portugal, Irlanda, éramos países fuertes económicamente, y que nosotros, que éramos pobrecitos, pagamos la reunificación de Alemania, que costó una fortuna y todavía la estamos pagando. Esa reunificación después del muro la estamos pagando. Aquí, en este país, que es un extraordinario país, nadie le va a decir a un tipo como usted, que piensa como usted, raus mit Ihnen aus Holanda. Nadie se lo va a decir. Hasta el lunes. Muy bien.